buenas! ¡Feliz año nuevo! Ya, sí. Bueno, y los reyes que hayan sido los mejores del universo, y todavía más si cabe, si habéis regalado la alquimia del perfume. El libro mío, mi libro, el del Orgaz, sí. Como decía antiguamente, no me acuerdo. Aventuras, desventuras del sector de la perfumería. Eso yo me quedaba antes. Bueno, pues lo tenéis en el Corte Inglés y donde os dé la gana. Es que se vende por todos lados. No hay ningún tipo de problema. Que para eso uno fue fichado por una gran empresa editorial. ¡Viva mi editorial! Editorial. ¡Uy, qué digo! Idiota soy yo. Editorial, fíjate. Me invento cosas ya y todo. De la emoción que me da. Señoras y señores míos. Ay, yo quiero que mi hijo y mi hija huelan a esto. Es una maravilla. Qué rico que está, de verdad. Riders de Lattafa Kids. Porque Lattafa también hace perfumería infantil. Y de momento, lo que tengo probado, que son 2, contando con este, son brutales. Así que vamos con las notas de salida, corazón y fondo de esta Riders Kids de Lattafa. Gálbano, bergamota y limón en la salida. Corazón en naranja y una base de almizcle. ¿Qué tenemos aquí? Pues una fragancia que, aunque pueda parecer que puede resultar muy infantil, no lo es tanto. Además, completísimamente unisex, como toda buena infantil, lo que pasa que tiene carácter. No es una infantil al más puro estilo, lo de siempre, nenuco, chupetín, etcétera, etcétera, etcétera. Y mirar que, efectivamente, por las notas que lleva, es un gran cítrico, donde los haya. Pero, sin embargo, tiene un je ne sais quoi que hace que sea también muy, muy ponible, precisamente por personas bastante más mayores que los kids, que los niños. Así que, o los niñas y los niñes. ¡Uy, qué cosas! En fin, que a dónde voy. Me parece absolutamente espectacular en cuanto a cómo lo han conseguido. Muy chulo porque se sale de lo de siempre. Efectivamente, si alguien conoce a qué se puede parecer, perfecto. Porque es que, a ver, voy a entrar en lo que tengo que entrar. Es un aroma muy global, con lo cual se puede parecer a cualquier otra fragancia. Y además tiende a irse a esa vertiente de mayores, de perfumería adulta. ¿Por qué? Pues porque está muy cargada en esos cítricos que hacen que pudiera irse hasta incluso a las Aqua di Parma. Hoy Di Parma estoy yo. Las Aqua di Parma. Ay, madre mía. A cualquier fragancia así fresca. Álvarez Gómez, agua de colonia concentrada. Yo qué sé. Una Louis Vuitton, de la línea de Louis Vuitton. Pues también ahí la podríamos tener perfectísimamente encasillada. Porque no habría ningún problema. Es más, esta de aquí, la coges, la envasas en una botella de Louis Vuitton y te piensas que te estás llevando una Louis Vuitton y tú la pagas el dineral que cuestan las Louis Vuitton y te quedan más a gusto que un arbusto. Cuando luego en realidad tenemos estas que salen muy bien de precio, además las botellas son monísimas. Bueno, tenemos 1,5 metros aproximadamente durante 1 hora que se va retrayendo poquito a poco y se queda plenísimamente perceptible. No se queda sutil en piel, ¿eh? Esto no es sutil. Por eso digo que es más como una perfumería además de personas adultas que no tanto infantiles. Porque tiene mucha prestancia. Está muy bien empacada. Tiene ahí un... ¡Buah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se queda empolvada, o sea, entiendo que también en la formulación, a pesar de que no lo digan, lleva rosita porque se queda ligeramente empolvada. Va saliendo matices de rosa. Pero tenemos... Es que es perfecta. De verdad. Es que además... Porque no tengo pelo. Porque me depilo. Pero... Me depilo el brazo. Para que cuando hago las aproximaciones se vea que no hay pelo. Algunas veces, no siempre. El caso es que... nivel máximo, de verdad. Me gusta mucho también para las mujeres, o sea, no solamente para el hombre, pero es que en el hombre, además, va a vestir perfectísimamente el traje. Si vais con traje, perfecto. Si vais a ir sport, perfecto. Es absolutamente versátil, porque además, conforme evoluciona la fragancia, que era lo que quería decir también, hace que vaya consiguiéndose que toda la fórmula vaya cogiendo más consistencia, se vaya empacando y en lugar de parecer una infantil parezca ya una fragancia de adulto, que era donde yo quería ir siempre desde un principio. Pero vuelvo a repetirme, lo sé que me estoy repitiendo en esto, pero esto es muy importante.
porque la vais a disfrutar un montonazo. Toda la gente que le guste ir fresco, con cierto toque de rosita empolvado, la va a disfrutar muchísimo, pero tanto hombres como mujeres. Y es absolutamente versátil, mañana, tarde, hasta incluso la noche. Ojo, cuidado lo que estoy diciendo, porque aquí sí que la englobo en la noche. Fijaros, no la veo tanto en cuanto una fragancia para criaturicas. Pero es precisamente por eso, porque tiene mucha consistencia. Si tú le echas esto a un bebé o a un niño, va a oler demasiado. Es verdad, es que va a oler demasiado. Tiene tantísima prestancia que vas a decir, uy, este le ha cogido el perfume a su padre o a su madre. Porque es que es así, ¿eh? De verdad lo digo en serio. Es un amor, un encanto. Me gusta también para los niños, pero ya a partir de cierta edad. Para los bebés no. Pero si tienen a partir de unos 6 años, de 6 años para arriba, sí. Pero también no os paséis, porque es que es potente. Supera las 10 horas, ¿eh? Supera las 10 horas. Así que, ojito, cuidado. Beast Mode infantil. Lo entrecomillo. Yo esto a un bebé no se lo echaría. Pero a un criajo o una criaja ya con determinada edad, sí. Actos varios, sobre todo, evidentemente, comuniones y cosicas de mañana. Halagos vais a tener, esto gusta a todo el mundo. Sobre todo lo que más me gusta en la evolución de la fragancia es que efectivamente sale súper cítrica, en un rango intermedio va atalcándose de pura limpieza y pulcritud que tiene, pero hacia un tono rosa, y luego termina endulzada, almizclada, floral blanca. Es soberbia, de verdad. Muy bien, ¿eh? Pero que muy bien conseguida. Es una textura súper chula. Zona de confort. Es zona de confort. Esto es sentirse a gusto, sentirse limpio y triunfar como la Coca-Cola, ¿eh? Lo digo en serio. O sea, esto además, y como siempre digo, las colonias infantiles que tienen este rollo cítrico, ligeramente atalcadico, pulcro y limpio, hacen que triunfes porque efectivamente rememora infancias, recuerdos y juegas bazas muy importantes a la hora de mojar el churro, así de claro. ¿Vale? Pues ya está, casi todo dicho. Señoras y señores, que poquitas cosas más, simplemente recomendaros esta Riders de Lattafa Kids, probarla, de verdad. Es que me saca la sonrisa porque es muy fuerte. Es muy fuerte. Vuelvo a repetir, no es original, pero es que está tan chula que es que no os la podéis perder. Si os gustan los cítricos, y la naranja está perfecta. Perfecta, no se pone empachosa, empalagosa, nada en absoluto. Y emergen los almizcles que hacen que el perfume sea una gozada. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido gente que seguramente no le ha gustado del vídeo, pues ya sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña. Y esta sí que no lleva Riders de Lattafa. Esta vete a saber lo que lleva encima de su cuerpo, aparte de pulgas, piojos y garrapatas. O sea que imaginaros, podía haber terminado 5 carreras y al final no ha hecho nada, solamente quedarse en el pozo alimentando el odio de los haters, que me gusta a mí alimentarlos. Y luego, pues por supuesto, ya sabéis que ha habido muchísima gente que le ha gustado el vídeo y que si no se han suscrito deben de saber que las suscripciones son gratis, la activación de la campanita es gratis, de menos, darle al like es gratis y escribir comentarios también son gratis. Luego, si os queréis hacer miembros del canal o mecenas Patreon, perfectísimo, que así me ayudaréis un poquito más económicamente. Y vuelvo a repetir lo del principio, si habéis llegado tarde a los regalos navideños, que este vídeo llega también tarde con respecto a eso, lo sé, ya sabéis, la alquimia del perfume, disponible sobre todo en el Corte Inglés. Porque ahí no hay ningún problema. Lo cogen, lo meten, ¡pum! Y sale zumbando. En Amazon también está, ¿eh? Ojito, cuidado. En el Amazon también está. Señores míos, señoras mías, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Para